Si quiere ser eficaz y eficiente, porque en general hemos sido entrenados para operar con información y en campo de certeza. Digamos, yo me preparé en mi carrera profesional y fui gerente de marketing, gerente general, etc. Pero sobre todo cuando fui gerente de marketing, en hacer curvas que por cuadrados mínimos me permitían saber dónde iba a estar en 4 o 5 años. Como que el futuro se heredara. Y lo que luego aprendí con gran placer es que el futuro se sueña, no se hereda. Entonces, un management de alto nivel competitivo es aquel que si uno le pregunta dónde van a estar en 2 años, no hace una curva, sino me dice depende de lo que hagamos. Toma un rol protagónico en cómo una empresa construye su destino. Esto no niega ni oculta la importancia de lo que llamamos el ecosistema, de las fuerzas competitivas, pero sí instala en la posibilidad que tiene el management de una empresa en realmente hacer por su competitividad, en dar esta batalla. Muy bien, esto entonces sería a grandes rasgos el pensamiento complejo, esta idea de entender de que el hombre conversa consigo mismo, de que no hay realidades objetivas y que salvo lo biológico hay percepción de realidad, no realidad. De manera de que nuestros paradigmas van a condicionar fuertemente cómo estamos recibiendo esta realidad. Aquí aparece el rol del líder como clave, porque la definición universal de líder es aquel que consigue seguidores. Y el que consigue seguidores es el que cuenta historias en donde a uno le gustaría estar en ese final. Si no, uno se va, si no, uno hace zapping, si no. De manera que este líder que determina el qué de las cosas, no necesariamente el cómo, para eso tiene que buscar con quienes se acompaña, su gran función es tomar a una comunidad y llevarla al tiempo futuro con esperanza. ¿A través de qué? De una narrativa. Por eso un autor muy interesante, Gardner, que ha escrito Inteligencias Múltiples, dice que un líder es aquel que cuenta eficazmente una historia, por lo tanto seduce gente, que quiere instalarse en esa historia, que construye identidad a partir de pertenecer a esta historia y se realiza en el emprendimiento. Muy bien. Por supuesto me pueden preguntar o hablar mientras voy charlando, ¿verdad? Entonces decimos que un conocimiento, para que sea pertinente, va a tener que integrar el contexto. Entonces esto rompe el esquema también del management especialista. Se le va a pedir al management que sea generalista, aunque obviamente en alguna competencia va a ser un especialista. Va a tener que integrar lo holístico, viene del griego holos, que es el todo. O sea, va a tener que ver todo el proceso, cómo se construye la cadena de valor más allá del área funcional donde él esté operando. Va a tener que comprender el efecto sistémico, y lo sistémico es una estructura en donde la afectación de una parte cambia el todo. Por lo tanto, no es que mi acción va a tener una repercusión solamente en mi departamento, sino que va a haber una afectación en la propuesta de valor de toda la empresa. Y obviamente va a tener que comprender lo multidimensional. Hay una frase que está por alguna transparencia que dice que la verdadera irracionalidad es aquella que cree que la razón nunca muestra su incompetencia. Entonces la razón siempre muestra su incompetencia, solamente es cuestión de avanzar, y por eso están los mitos del hombre. Quiere decir, la razón en algún momento no da respuesta. Y como el hombre necesita una historia, una cosmovisión, para saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, ha construido historias. Y esto es la historia de los mitos del hombre. Bajando al campo corporativo, en donde uno encuentra sentido a la vida durante gran parte de sus días, no olvidemos que estamos 8, 10 o más horas trabajando, parte de la felicidad que una persona puede encontrar en su vida es estar asociado a este emprendimiento con pasión y con energía.
Entonces, la idea de esto es hablar de una inteligencia general que pueda integrar elementos del contexto, de lo multidimensional, de lo sistémico y de lo holístico. Allí tenemos una pintura rupestre, un elemento clave también, les voy a ir contando algunas imágenes, un elemento clave de lo que somos. Aparece el sapiens sapiens, o hombre de Cromañón, cuando una especie hace arte. Esto es arte, pintar la caverna. Es la representación de algo que no está y una fuerte identificación. Esa mano que ustedes ven ahí es un hombre que ha soplado sobre su mano, marcando que por ahí pasó el hombre. También esto lo ocurre en los menires como esculturas. Y luego, cuando hay animales, obviamente este hombre arcaico, antiguo, que era igual que nosotros en cuanto a su representación del mundo, entiende de que allí no está el bisonte o el animal, sino que esa es una representación, ¿no? Que solamente está en su conciencia. Por lo tanto, gran parte de la tarea del management, además de, obviamente, ya quedó claro que no hace falta controlar los cuerpos físicos, sino hace falta controlar el corazón y la mente de la gente, controlar en el sentido de gestionar para bien, porque un líder es aquel que ve en el otro no lo que es, sino lo que puede ser, y ahí estimula el aspiracional. O sea, uno muchas veces crece porque alguien cree en uno. Entonces es una doble complementación de la fuerza interna y la mirada del otro. Todas las comunidades hablan de que uno construye identidad con la mirada del otro. Por eso es tan importante como a uno lo mira en una organización. Si mi jefe me mira, si me capacita, si me delega, si me controla, o sea, si existo. Si no, pongo mi cuerpo físico y espero que termine el horario de trabajo. Muy bien, ahí que tenemos como imagen un iceberg. O sea, se ve poco desde la superficie, la mayor parte está por debajo. Ahí abajo están las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, de grupo, todo lo que es el fenómeno de comunicación y gestión cultural. Por eso decimos que la verdadera capacitación que debe hacer el management, y esto es indelegable, no lo puede pasar a consultores externos que vengan y den una temática, es el aprender a ser en una comunidad. Para luego aprender a conocer, esto está muy trabajado en las empresas, está ahí el proceso. También hay que enseñar a aprender a emprender. El valor está ahí, en el emprendimiento. Y finalmente, o una más, aprender a aprender, algunos dicen aprender a desaprender, y esto es la posibilidad de estar abierto con nuestros paradigmas. El paradigma siempre tiene posibilidad de ser cuestionado. El tema es que los humanos, cuando salimos de un paradigma y pasamos a otro, creemos que nos encontramos con la verdad. Solamente estamos en un nuevo paradigma. La verdad no sabemos cuál es. Muy bien. Estos entonces son también requisitos que se le van a pedir al manager. Cuando una persona está en una tarea e incorpora a alguien al grupo, en un proceso de inducción, lo primero que le tiene que enseñar es a aprender a ser en esa comunidad. Porque vamos a ver que una comunidad va a tener códigos, va a tener paradigmas, va a tener un contrato significante que es una determinada valoración de las palabras. Calidad no es lo mismo en la organización A que en la organización B, etc. Bien, un poquito de antropología, algo ya les fui anticipando. Yo cuento aquí una teoría posible, que es la teoría evolucionista. Tampoco es la verdad para la ciencia hoy, pero les recuerdo que no hay nada más falible que la ciencia. Nos pasamos 15 siglos creyendo que la Tierra era el centro del universo, para luego creer que era el Sol, luego la galaxia, y hoy ¿cuál es el centro? Ayer me dieron una respuesta extraordinaria. Entonces la ciencia dice no hay centro. O sea, el universo está en expansión. Entonces eso aterra, porque si pensamos que hay un agujero negro que chupa estrellas 100 veces mayores que el Sol nuestro,
uno dice, dejo la razón, me vuelvo a la ilusión y digo, ¿dónde voy a ir a bailar mañana a la noche? Y ahí sigue construyendo la vida. Y ayer un alumno dijo, ¿dónde está el centro del universo? Dijo, en mí, en el hombre. Y esa es lo que pensamos cada uno de nosotros y lo que piensa cada comunidad. Y saben que en todas las comunidades, con las religiones, Dios se ha encontrado con los hombres en el centro del mundo, que normalmente es la montaña, el árbol, la cruz, etc. Muy bien, un pequeño pasaje por millones de años de evolución. La teoría evolucionista dice que venimos del primate, estamos a menos del 2% en el genoma humano, y aquí ya empezamos en este proceso evolutivo a manejar la afectividad, la posibilidad de gestionar con herramientas. Un chimpancé que succiona termitas con un canuto está utilizando una herramienta, si rompe un coco con una piedra está utilizando una herramienta, y también la posibilidad de tener un lenguaje sin el cual no podrían vivir en comunidad. Hasta aquí tengo primate, específicamente antropoide, que es el mono sin cola, y nuestros hermanos más cercanos, chimpancé, gorila y orangután. Luego viene un proceso de 4 a 6 millones de años, que se llama hominización, y cuyas especies no están hoy, pero sí quedaron sus huesos, que ustedes habrán escuchado como Homo faber, Homo erectus, hombres de Neandertal, y aquí es donde se produce una cantidad de procesos cual y cuantitativos que van a llegar al hombre moderno. Entonces se toma la verticalidad, se desacopla la mano de la actividad locomotora, se puede producir el fuego a voluntad, hace aproximadamente 1 millón de años, empieza un lenguaje de doble articulación más complejo, empieza la caza, como se dice, el primer emprendimiento protohumano, la primera empresa que implica rango y rol en la caza, pero finalmente no llegué al humano. Cuando llegó al humano, y algo les había anticipado, es cuando aparece el tiempo en la conciencia, por lo tanto la posibilidad de imaginar. Ustedes podrían preguntarme, bueno, ¿y cómo sabemos esto? Por 2 elementos claves, que son la sepultura, en donde se enterraba a los muertos con víveres y armas, lo cual habla de una presunción de una vida después de la vida, si no, eso no tendría sentido, y en el arte o la pintura, en donde aparece un ser simbólico. Entonces, esas 3 características que van a acompañar al hombre, y por ende al hombre corporativo, y por ende al management, es la necesidad de historias para poder integrar este elemento que es el tiempo, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy, la capacidad de construir ideas abstractas, lo que llamamos el imaginario, mitos y teorías, y aquí tenemos a todas las filosofías y todas las religiones tratando de, con sus historias, dar sentido a la vida humana. Y cerramos con que aparece un ser simbólico que podríamos simplificar como que juzga lo que no ve por lo que ve. El ser simbólico que somos nosotros es el que juzga la cocina de un restaurante por cómo encuentra el baño. Eso aparentemente no tiene una razón lógica, o sí, pero no importa la razón, sino que operamos por mecanismos simbólicos de validación. Y entonces por eso el arte. Bien, ¿algún comentario? Quiero hasta acá. ¿Qué tal? ¿Te había saludado? No, ¿qué opina, Benjamín? Clarísimo. Por ser tan temprano, clarísimo. Yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Adelante. Por más que me parece que se rozó el tema, ¿por dónde entran los valores y la cultura? Hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Entonces el hombre se va a expresar en comunidad a partir de un fenómeno que llamamos cultural, que combina con lo neurológicamente heredado. O sea, el hombre llega con algo que trae. Nosotros no decidimos por voluntad caminar erguidos, así como no decidimos determinadas energías mentales que se llaman arquetipos. Y luego están las posibilidades de aprendizaje que uno tiene en una cultura, y con esto se construye una persona. Luego aparece el libre albedrío, la posibilidad de
la energía propia. Y entramos en terrenos misteriosos, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, lo que sí va a ser una característica que se va a dar inevitablemente en las comunidades humanas es que van a aparecer construcciones discursivas, que llamamos mitos, que le sirven al humano para entender la vida. Un mito es un cuento que contaba mi abuela, mi madre, conté yo y contarán mis hijos, que habla del sentido de las cosas, de los elementos claves de la condición humana, que habla de la vida y de la muerte, de que la vida se alimenta de vida. O sea, cuando uno piensa desde la razón, ¿qué sentido tiene el lobo comiendo a la abuelita de Caperucita? No entiende, salvo que pueda percibir que el mensaje que se está dando, y por eso el chico lo quiere seguir escuchando, es que para mantener la vida se alimenta de vida. O sea, toda la vida es posible gracias a que el sol se está destruyendo. De ahí para abajo la cadena alimenticia, etc. Entonces, los cuentos eficaces, mitos, pero cuentos de niños, tocan elementos esenciales de la condición humana. Y por eso el chico lo quiere escuchar muchas veces. Anécdota muy interesante que el padre se salta una parte y el chico dice, no, te falta esto. O sea, el chico ya sabe el cuento. Es la misma fascinación por la cual algún tipo de películas uno las ha visto 7, 8 veces. Entonces a mí me pasa con Danza con Lobo. Cada uno tiene... La vuelvo a ver y me vuelvo a enganchar. Ya sé la historia, ¿verdad? Pero toca algo que me hace vibrar. Bueno, eso es arte. Entonces, en las comunidades humanas va a haber una construcción discursiva que llamamos mito, que luego va a bajar para que esto se plasme en la comunidad a través del campo de las acciones. Estos son los ritos del hombre. Los ritos del hombre. ¿Para qué sirven los ritos? Les pregunto a ustedes. Para generar, o sea, para mantener el contacto del mito. Perfecto. Para mantener vivo el mito, se hace una referencia a lo primordial, y para tranquilizarnos. Porque fíjense, si uno se quedara en que el humano es la razón, ve a un jugador de fútbol que entra a la cancha, se persigna, digo, bueno, a ver si gana o pierde, gana. Próxima fecha se persigna, pierde. Próxima fecha se persigna, gana. ¿Qué conclusión saco? No importa si gana o pierde. Se persigna lo mismo, que busca tranquilidad o solución. Entonces, los ritos vienen de el rito totalmente extendido, que es el sacrificio, que se ha llevado en casi todas las comunidades humanas conocidas, tiene que ver con una negociación con los dioses, en donde es como un canje. Yo te doy mis doncellas vírgenes, mis mejores guerreros, lo mejor de mi comunidad, y permití que llueva, porque si no la vida se corta. Cuando hablamos de esto, uno cree que el hombre antiguo hacía sacrificios. Nosotros hacemos sacrificios atenuados. Simplemente no lo pasamos por la conciencia. Pero si uno tiene su padre enfermo y dice, si se cura me voy caminando a Luján, en vez de pensar, si se cura me voy a tomar sol a una playa, o sea, estoy diciendo que si pasa algo que me gusta, voy a hacer algo que no me gusta. Eso es un sacrificio atenuado. Y esto va a ser clave en las organizaciones para generar sacrificios que impliquen tranquilizar a la opinión pública. Cuando una organización cambia un vocero, cuando un presidente cambia su ministro, está sacrificando algo para ganar tiempo, para ganar y poner una nueva energía en funcionamiento que permita una nueva oportunidad. Entonces, para simplificar esto, digamos, y que quede algo así formalizado, tenemos la construcción discursiva que llamamos mito, historia, relato, cosmovisión, el campo de las acciones que llamamos ritos, el campo de los objetos que construyen identidad que llamamos tótems, y las prohibiciones ocultas que se llaman tabúes. Los tabúes son prohibiciones ocultas muy sutiles, en general vergonzantes, por eso no afloran. Por lo tanto, va a ser muy importante para poder operar como management en una comunidad, entender qué tabúes están operando en esa comunidad, porque no van a ser explicitadas. O sea, va a depender de nuestra capacidad de llegar a ellas. Y la importancia de los héroes. Decimos héroes
para entender un poco lo misterioso de este rol. La actividad corporativa son los líderes, pero viene bien el héroe, porque el héroe en la mitología es un hijo de un dios y de un mortal. O sea, es más que un vecino. Es alguien que tiene sentido seguirlo, que cuando haya niebla, él ve en la niebla, que cuando no hay puentes, él lo tiende. Por lo tanto, formaliza la esperanza de un grupo. Genera en los otros el anhelo de la ilusión. ¿Haciendo qué? Haciéndolos mover en el tiempo. Por eso un líder va a ser clave en situaciones de crisis, porque va a tener que generar cambios. Como seguramente el doctor les va a explicar más fuertemente, pero el humano ante una situación de crisis, primero queda en shock, o sea, queda paralizado, luego normalmente va hacia atrás, o sea, una retirada a la defensiva, puede llegar a aceptar el cambio, pero lo interesante es que pase al desafío del cambio, a decir, ¿cuál es la oportunidad que se esconde en esta situación de cierto riesgo? La importancia del líder entonces es mover a la comunidad rápidamente de un extremo al otro, porque esto es productividad, es dejar el duelo, que hay que hacer en muchos casos, y poner la energía en el futuro, formalizándola en esperanza. Y aquí aparece entonces la narrativa del líder. Bueno, otros elementos, historia, ciencia, etc. Pero con esto creo que estamos. Me quedé con un tema. ¿Cómo no? Adelante, la pregunta. El tema de ritos. Sí. En cierto modo el rito no es un acto de fe también. Es decir, es incentivar la fe para tener esperanza en algo. Exacto. Sí, perfecto. Porque aún el que tiene una fe laica tiene sus ritos personales que lo tranquilizan. Entonces, sus lugares sagrados. O sea, todo el mundo dice, bueno, en tal plaza me siento mejor, en tal bar me encuentro con mis afectos. El tiempo se esconde en los lugares, esto es lo que llamamos la geografía sagrada. O sea, el espacio no es homogéneo. Queda muy claro cuando uno pasa por una iglesia y da un paso adentro, pero esto ocurre en todos los lugares. Ustedes no son lo mismo antes de entrar a la universidad que después. Algo me instala a mí en el rol cuando entro aquí, porque soy director académico, profesor, etc. Entonces, nosotros pensamos que la religiosidad no es algo ligado a las religiones dominantes en un tiempo histórico, sino que la religiosidad es un elemento de la condición humana. Es imposible no creer en algo. El tema es que uno puede ir a religiones formalizadas en un tiempo histórico, decir yo creo esto, seguir algunas filosofías, hacer sincretismos, que es toma un poco de yoga, un poco de saivam, no sé. Pero el hombre tiene que construir una historia que le sea mediadora entre la condición temporal y la posibilidad de ser esperanzado. Porque ¿qué es la esperanza? Es la creencia que el mañana es mejor que el hoy. Y la razón no me lleva a eso, porque solo me puedo mover en el tiempo futuro cercano. En cuanto empiezo a avanzar, o sea, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero ¿qué pasa? Por suerte el hombre tiene el espíritu que le permite mediar entre esa condición temporal y allí encuentra la ilusión y la esperanza. Por eso construimos. Entonces, totalmente de acuerdo, ese sería el rito. Pero también tiene lo que vos comentaste, de que es una referencia al tiempo primordial. O sea, se vuelve a armar el mundo. Cuando un chico se va a bautizar, un proceso de inducción a una comunidad religiosa, ustedes fíjense, para ver la importancia de cómo operan en conjunto los mitos, los ritos, los tótems. Uno llega a la iglesia y el padre dice, no tengo agua bendita. Entonces uno dice, bueno, ponese Benaplaite. Dice, no lo puedo bautizar. ¿Qué le está faltando? Un tótem, sin el cual el bautismo no es posible. Él no está vestido como cura, no está instalado en su rol, el bautismo no es posible. No está el cura, el bautismo no es posible. ¿Qué recuerda el bautismo? El tiempo primordial de Jesús pasando por las aguas. Ahora uno dice, ¿esto es esta religión? No, es el hombre que ha lavado y lava sus pecados pasando por ese fluido que tiene que ver con su nacimiento antes de salir a oxigenarse. Fuimos acuáticos. Entonces esto es una característica del hombre, que por un lado se tranquilice, por otro lado vuelve al tiempo primordial. Muy bien, vamos a hablar un poquitito, porque esto es un poquito para armar una base para que el doctor arranque ya con esto como ganado, de cómo el hombre percibe la realidad. Y no la percibe solamente a través de lo lingüístico verbal,
sino a través de múltiples sistemas simbólicos. Por lo tanto, la comunicación mía con ustedes no solo tiene que ver con lo que estoy diciendo, sino en cómo lo estoy diciendo, lo que se llama paralenguaje. Yo podía destruir lo que digo. El hombre es la ilusión. Dicho de esta manera, no le pongo pasión, no vehiculizo la credibilidad. O sea, si no lo creo yo, ¿cómo los voy a convencer a ustedes que crean esto? Entonces eso se llama paralenguaje. Es cómo digo las cosas y no lo que digo. Clave en la comunicación. Ahora, no nos han entrenado en la educación formal a comunicarnos mejor. Acá tenemos un experto en oratoria. Él se encarga de entrenar a profesionales para que desarrollen al máximo sus competencias. Porque obviamente uno va a tener que seducir para luego poder vehiculizar los valores que uno tiene. Entonces, voy a citar algunos de estos ítems. Otro es el lenguaje corporal. Mi mano acá narra una cosa, mi mano acá narra otra. O sea, yo acá tomo espacio, tomo territorio, narro la potencialidad de ser líder. Lo mismo que si vengo acá. Si me hubiera quedado en aquella punta, el mensaje más fuerte que les doy es que tengo miedo a tomar territorio. Esto obviamente se entrena para reinserción laboral, tiene una fuerza increíble en todo el campo de la política. Si yo estoy dando un discurso en política y hago así, ¿a quién le estoy hablando? A los dioses, a los sueños. Estoy demasiado volado. Tal vez la comunidad no me siga. Si solo estoy acá, soy demasiado racional. Entonces el líder construye entre el cielo y la tierra, un poco de sueños, un poco de realidad. Une los dos campos. Esto va a tener que ser una competencia para que uno consiga seguidores. Y ahí es donde podemos nivelar hacia arriba. ¿Por qué? Porque así como nos hemos entrenado décadas y décadas en los discursos lingüísticos verbales, y nadie le parece mal ni que está tratando de engañar a los otros porque aprendió a conjugar bien los verbos, porque si no, no lo tomarían en ningún trabajo, todavía existe hoy un preconcepto ligado a que está mal capacitarse en estas situaciones. Y si uno no se capacita, no se vende bien uno. El tema de la vestimenta. ¿Ustedes conocen una manera más efectiva de narrar autoestima que la vestimenta? Uno no puede ir por la vida diciendo, ¿usted sabe que hoy viene con la autoestima alta? No, se narra por cómo está vestido. Más formal, menos formal, pero la vestimenta da un mensaje que le dice al mundo quién soy yo. Y si yo no me valoro, ¿cómo le voy a pedir que me valore a alguien que no me conoce? Entonces la vestimenta tiene un valor clave, que es más que protegernos y lograr seguridad. Tiene que ver con la comunicación. La vestimenta instala a las personas en su rol. No hay una vestimenta correcta, siempre es un fenómeno de público y contexto, ¿verdad? A veces yo digo esto y alguien dice, bueno, el profesor pensará que hay que ir por la vida vestido así. No, así. En una obra con un casco estoy sobrevestido, ridículo, con gemelos, etc. Entonces, es público y contexto. El segundo que está ahí, que se llama metalenguaje o retórica, el cómo digo las cosas, pero ligado a las metáforas, a la capacidad de los poetas de impactar el espíritu humano. Esto tiene muchísima fuerza. No es lo mismo decir, como pasa aquí en la universidad, en algunos folletos, que nosotros tenemos una doble validación en la comunidad europea, que decir pasaporte al mundo, sin fronteras, y luego uno aclara. O sea, la metáfora es la posibilidad de una analogía que le pone poética a una narrativa. Difícilmente uno pueda seducir a una mujer, en el caso de los hombres, diciendo estaba solo, la noche estaba fría y no había nadie, o, si lo digo como Neruda, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Si tengo esa capacidad de impacto. Muy bien. Un líder tiene que buscar poética en su narrativa justamente para seducir. Trabaja en este campo de la ilusión. Proxémica es uso y percepción del territorio. Es clave las distancias a las cuales hablamos. Para jugar un poco. A esta distancia estoy molestando a la señora. Yo podría decir, ella igual ve la pizarra, ¿por qué se molesta si yo no la estoy tocando?
simplemente porque he invadido 45 centímetros, que para Occidente es una distancia íntima, salvo que la función lo justifique. Por lo tanto, la mejor distancia para este encuentro es entre 45 centímetros y 1,20 m, lo que llamamos distancia personal o interpersonal. Aquí estamos con la posibilidad de dar la mano. Si yo me quiero comprometer y ella me hace una pregunta, tengo una manera rápida de informarme, que es alejándome o direccionando la energía para otro lado. O yo puedo saludar, ¿cómo te va? Y decir, me gusta en saludarte, pero en vez de mirarte la miro a ella. Entonces desarmo todo lo que dije desde lo lingüístico verbal. Lo que les estoy exponiendo con esto es que no me puedo tranquilizar con decir, yo dije esto, porque lo tengo que decir en múltiples sistemas simbólicos para que esto genere impacto. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que digo, cómo mi cuerpo se mueve, a qué distancia lo digo, en qué lugar. Muy interesante ver cómo en las corporaciones dicen, no, tal tema era importante y se dijo en el pasillo, entonces no era importante. Tal tema era importante y se habló, en la reunión se le dedicaron 5 minutos. Lo primero que quedó claro es que no era importante el tema. El tema era importante y el número 1 no vino. Clarísimo, el tema no era importante. Esto es la comunicación fuerte que hay en una organización y con esto se va instalando el fenómeno de cultura que ya lo vamos a trabajar un poquito más todavía. ¿Vos me preguntabas algo? O... No. Bien, un pantallazo entonces. La comunicación es más que lo lingüístico verbal y aquí vimos algunos ítems al respecto. Por lo tanto, un pequeño modelo de comunicación para fijar estos conceptos. Si bien hoy no se piensa la comunicación como un canal, pero bueno, es muy difícil modelizar algo singular y todo en permanente movimiento. Y esto conceptualmente habla de que ustedes piensan que yo me comunico con ustedes. Todos nos comunicamos con todos. O sea, si ustedes se duermen, mi discurso cambia. Yo dependo de la mirada de ustedes. Entonces, en los cuerpos, en la inclinación de la cara, esto es atención, esto es cansancio, esto es información que yo recibo y que me ayuda a construir un discurso único ligado a este encuentro comunicacional. Imposible de repetir. Por eso que muchas veces ante un tema uno dice, pero en esta clase habló de otras cosas. Claro, cada pregunta es un disparador y por ende uno busca lo que cree que satisface mejor esa situación. Entonces, me interesa rescatar aquí 2 o 3 aspectos del modelo. El primero que ya podemos decir es que lo que parte de este supuesto emisor no es un único mensaje, sino que son mensajes múltiples en distintos sistemas simbólicos. Yo recién di un ejemplo, le dije a la señora, un gusto en saludarla, pero no la miré, miré a otra persona. Entonces uno podría decir, ¿cuál fue el mensaje? ¿Había gusto o no había gusto en saludarlo? Bueno, los mensajes fueron distintos. Por lo tanto, hay múltiples mensajes. ¿Cuál es el objetivo del fenómeno de comunicación? Y por supuesto que un líder va a necesitar alinear los sistemas simbólicos para generar impacto de significación, quiere decir impacto en los demás, que los lleve a modificar comportamiento, va a tener que alinear distintos sistemas simbólicos. Por eso ahí tenemos algunas flechitas. Luego podemos decir de que el medio no es simplemente una cinta transmisora que lleva un contenido, sino que también tiene la capacidad de resignificar el mensaje. El medio por el cual fluye el mensaje tiene la capacidad de resignificarlo. Por lo tanto, el mensaje no está terminado. Como veremos, no se termina, solo termina cuando llega al receptor, que con lo que se emitió, más el medio por donde se emitió, le llega un impacto a los sentidos que pasa por un filtro. Este filtro son su memoria, sus expectativas y su ideología desde el punto de vista de qué es para esta persona el bien y el mal, cómo se representa el mundo, y en función de esto construye o coproduce ese mensaje que salió hace un tiempo X. Entonces, el gran tema para la comunicación es tratar de estar en el lugar del otro, con estas simplicidades.
contextualizar lo más posible para ponerme en el lugar del receptor, tratando de entender cuáles son los filtros del receptor. Uno puede ir a una corporación y decir, vamos a traer nueva tecnología. Si el filtro de esa comunidad es que ante la nueva tecnología del año pasado despidieron una cantidad de personas, ese filtro va a determinar que esa información no va a ser tomada positivamente. ¿Por qué? Porque está operando algo ligado a la memoria. Luego podemos decir de que el fenómeno de la comunicación humana se mejora o se favorece por la redundancia, que es la superposición de sistemas simbólicos. Por eso que es importante, si además de escucharme, me ven y yo los veo a ustedes, y además si estamos a distancias más cercanas, a mí me traba un poco el micrófono, y si no, trataría de en algún momento estar a lo que llamamos distancia interpersonal o social con cada uno de ustedes, porque eso cambia la comunicación. Luego podemos decir de que la comunicación va a ser decodificada en la conciencia del receptor de acuerdo a plano consciente y de plano inconsciente. O sea, hay cosas que no percibe, pero igual van a afectar su comportamiento. Para que esto se les haga una imagen, piensen cuántas veces nos deprimimos por una canción, por un olor o por algo que no sabemos qué fue. Simplemente ha cambiado nuestro estado de ánimo. Quiere decir que ha habido un impacto que tocó nuestros sentidos, que no podemos procesar desde la conciencia, pero que nos está afectando. Entonces decimos que esto es una afectación desde el plano inconsciente y que desde las dos se condiciona nuestro comportamiento. Luego vamos a decir que, sobre todo en el mundo corporativo, uno normalmente juzga a los demás no por campo de experiencia, porque para eso hay que estudiar lo mismo que el otro, sino por campos de percepción. Por lo tanto, yo digo, qué buen médico, mi médico, recomiendo mi médico a otro médico, y alguien me podría decir, ¿cuándo estudiaste medicina? Y yo le diría, nunca. Y entonces, ¿desde dónde recomiendo? Desde mis campos de percepción, que tienen que ver con su lenguaje corporal, con su vestimenta, con su paralenguaje, con su proxémica, con todo lo que me permite suponer que esta persona es confiable. Y ahí voy, y ahí me encomiendo. Sería muy difícil operar, si no, en el mundo moderno, en donde nos hemos especializado tanto y tenemos distintos saberes básicos, sin embargo tenemos que operar con los demás, tenemos que comprar, etc. Fíjense ustedes, yendo a un médico, en donde para recetarles algo empieza a dudar, entonces dice, no, el hígado, le dolía mucho el hígado, y empiezan, busca libros, ustedes dicen, bueno, no cursó hígado 2, no toman ese remedio, porque no tienen capacidad de juzgar racionalmente si lo que les está dando está bien. Yo muchas veces ante alguien que da consejos, y yo mismo digo, ¿sabrá lo que dice el otro? El tema es que tendemos a validar lo que aparece en los diarios, lo que aparece en ciertos ámbitos, lo que se dice en las corporaciones. Entonces, bueno, es acá una mirada crítica. Esto nos permite, la mirada crítica nos permite crecer mucho. Bueno, como cierre de esto, podemos decir de que la comunicación no es circulante entonces, sino que es generativa. Arranca con algo de base, que va a estar fuertemente cargada por toda la comunicación no verbal, como les estoy contando. Luego sigue por la resignificación del medio, aparece la influencia del ecosistema, del ruido. En general, el ruido, fíjense, en los modelos de comunicación se habla de ruido como algo externo. Es como si acá estuviera alguien golpeando, están haciendo una obra y tapan mi voz. El ruido es el no alineamiento de los sistemas simbólicos. Es decir, estoy tranquilo, entonces ustedes dicen, cuénteselo a las manos. Ese es el ruido. Mi lenguaje corporal no dice lo mismo que mi lenguaje lingüístico verbal. Ese es el gran ruido de la comunicación. Bien. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí. El ruido que está afectando el sistema, ¿no? En el receptor está el filtro, que lo podríamos llamarlo ruido o filtro. La idea es, lo que llega, algo pasa y algo no pasa. Lo que no se alinea con algunos paradigmas no pasa. Yo un día di una clase
Y una persona, me enteré por otros que no, que mi esquema era, no, porque yo estaba en contra de la religión. Yo dije, bueno, no, yo dije que esta era una mirada a la teoría evolucionista. Pero yo digo, bueno, esta persona no pudo escuchar más. Por otro lado me alegré, dije, qué suerte, hace varios siglos me hubieran quemado, pero digo, hoy puedo expresarlo y de última discrepamos. Pero yo hablaba de la posibilidad de entender de que no hay una historia, hay varias historias. Y todas son válidas. Y arrancaba diciendo de que la ciencia es lo más falible, justamente. El propósito del científico es dialogar con la incertidumbre, porque la realidad resiste a la idea. Cuando yo tengo que hablar con públicos muy duros, recuerdo la Comisión de Energía Atómica que dio una conferencia, yo dije, ¿cómo hago para conmover a esta gente que me van a mirar hablando de lo simbólico? Decir, bueno, pero yo tengo acá ciencias duras. Y yo dije, bueno, justamente para hablar con ustedes tengo algo a favor, que es que ustedes entienden lo que es un número negativo. ¿Dónde está el -1? Esa ausencia de representación mental. ¿Dónde está un número imaginario? O sea, raíz con una I adentro. O a los físicos, ¿ustedes creen que un átomo es un círculo con protones, neutrones y electrones girando en órbitas? No, eso es la representación que hacemos los humanos en un determinado tiempo histórico para predecir resultados, que tienen validez. ¿Durante cuánto tiempo? Corto, un tiempo histórico. Toda la teoría newtoniana, tal vez el más grande alarde del ingenio humano, cae con Einstein. Y luego Einstein cae con Hubble. Y así seguirán cayendo porque unos se montan sobre otros. Y por eso el hombre crece, porque toma lo que alguien dijo y lo va mejorando, cuestionando. Bien, cerramos el modelo de comunicación. Preguntas, comentarios que quieran hacer. Están callados. Bueno, vamos a hablar entonces de capitales simbólicos para entrar en el tema de capital cultural, que es un tema clave. Porque cuando una empresa compite contra otra, no compiten productos contra productos o servicios contra servicios, sino culturas contra culturas. Porque el producto es la respuesta en un tiempo histórico también. Si no, la empresa no sería sustentable. Para ser sustentable tiene que ser cultura contra cultura. A los que estudiamos antropología simbólica nos gusta también decir símbolo contra símbolo. Por eso es que uno está dispuesto a pagar 2 o 3 veces una zapatilla si tiene un dibujito. Porque lo que está comprando es el concepto simbólico asociado a eso. Es más que lo funcional lo que estoy comprando. Alguien sería un loco si está dispuesto a pagar por un Rolex 3 o 4 mil dólares cuando tiene un producto de 30 o 40 dólares que le da la hora con igual precisión. Pero no está comprando un instrumento que mide el tiempo, está comprando otra cosa. Prestigio, diferenciación, narrativa. Cuando damos el valor psicológico de las prendas y los accesorios, decimos que un reloj marca lo que vale el tiempo de esa persona. Y por eso tiene sentido a veces jugar esta narrativa con los accesorios. En otros casos no lo tendrá, no hay una regla única. Pero lo mismo que hablamos de vestimenta, cuando nosotros decimos vestimenta, como se tiende a minimizar o a creer que es lo estético, yo los invito a reflexionar que si ustedes miran una película de una tribu africana, van a ver que no cualquiera se pone la piel del animal encima, sino esa persona ¿qué es? Les pregunto a ustedes. El jefe o el brujo. Por lo tanto, eso está instalando a esa persona en un rol. Si uno siguiera la historia de la humanidad, en el siglo XII-XIII estaban las leyes suntuarias, en donde en Inglaterra si uno se ponía una capa de un largo que no era el adecuado, era detenido, porque estaba tratando de engañar a los demás a través de la narrativa de la vestimenta. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de los capitales simbólicos. Conceptualmente, ¿qué es esto? Es una empresa, además de recursos materiales, edificios, tecnología, económicos financieros, flujo de dinero, y personas, lo que se llama recursos humanos, va a necesitar para la alta competitividad recursos simbólicos, que es lo que tiene Nike.
que hace su ritual, por ejemplo, en un mundial, o Adidas, ahí hace la ceremonia. Esto el doctor hoy lo va a abordar bien sobre cómo estos arquetipos operan en las corporaciones. Entonces, hablamos de capitales simbólicos en el sentido de que son intangibles, muy difíciles de agarrar, pero hacen a cuánto vale una empresa. Los norteamericanos, que les gusta normalizar todo esto, hablan de porcentajes altísimos en estos intangibles. O sea, ¿cuánto vale la Coca-Cola? No por la fórmula de Coca-Cola, sino por la fórmula de lo que eso impacta en el imaginario de las comunidades mundiales. Entonces aquí tenemos 4 capitales que les voy a contar y empezamos por el capital cultural. Esto va a ser de difícil lectura, estimo para los que están atrás, pero bueno, voy a ir describiendo. El capital cultural lo definimos como una suma de 2 cosas. Las mejores personas, si quiero un capital bueno, ¿no? Las personas y la cultura corporativa. No puedo aislar todo lo que se ha escrito en general, todo, porque uno no lee todo, pero lo que habla de capital humano pone el eje en la competencia de la persona. El tema es que si yo a eso le pongo una cultura corporativa que no acepta, esa persona destruyo esas competencias, por lo menos no van a florecer en ese campo. Entonces decimos que un concepto más fuerte que capital humano es capital cultural. ¿Por qué? Porque esto impone a la alta dirección de la empresa de que antes de buscar las mejores personas o pretender cambiar gente, lo que tiene que hacer es trabajar sobre su cultura corporativa. ¿Por qué? Porque ¿qué es una semilla? Y aquí es una metáfora que armé. Una semilla es la potencialidad de miles de bosques. ¿Dónde? En un terreno fértil. Acá es nada. O sea, una semilla acá, la riego es nada. Acá me refiero a la alfombra. Por lo tanto, esa potencialidad humana, que es la capacidad de imaginar, de dar respuesta a los cambios, de construir valor, de trabajar en equipo, la destruyo si no le doy un terreno fértil. Entonces decimos que capital humano más cultura corporativa es capital cultural. Y si compiten culturas contra culturas, yo puedo cambiar la gente si tengo capital cultural. Si no, estoy dependiendo totalmente de la persona. Ahora bien, vamos a la persona. La persona debería mirársela no solo por su conocimiento, lo que llamamos expertise o lo que ha estudiado, sino por su mentalidad. Esto, para decirlo en idioma más ligado al management, es aptitud, qué sabe hacer, y actitud, cómo hace ese saber hacer. ¿Cómo opera en comunidad? ¿Cómo se relaciona con los compañeros? ¿Cómo ante la tarea tiene una mirada reflexiva una vez que terminó la tarea? ¿Comprende la construcción de valor desde que empieza hasta que termina? Todos estos elementos no han sido valorados en el impacto que esto tiene para la construcción de valor y la competitividad de las organizaciones. De manera entonces que analizar el capital cultural de una organización es ver los elementos de esta cultura, qué valores tiene, qué paradigmas favorece, porque si yo penalizo el error, de nada sirve contratar a un profesor para que dé un curso de innovación. Si luego rápidamente se va a destruir toda esa potencialidad del capital humano. Entonces aquí tenemos un correlato. Por lo tanto, siguiendo esta metáfora, vamos a decir que tengo la semilla, necesito las mejores semillas, por supuesto, separadas en aptitud y actitud, salvo para empresas de altísima especialización. Se dice que hoy día se contrata por la actitud y se capacita para la aptitud. Y cuando uno encuentra una persona con competencias extraordinarias, actitudinales, debería tomarla, aunque no sepa para qué, porque tiene oro en polvo ahí. De manera que, una vez que tengo esto, que son las semillas, las llevo al terreno fértil, en donde tengo tierra con abono, agua, etc. Aquí tengo entonces
capital humano, aquí tengo cultura corporativa. De todas maneras, la vida todavía no fluye, falta algo más para que esta semilla puesta acá germine. Y sacando a mis alumnos, pregunto al resto, ¿qué está faltando ahí? El sol, perfecto. El sol, yo esta metáfora siempre lo cuento porque fue muy interesante, porque yo en la chimenea de mi casa tengo una plantita. Entonces cuando la chica limpia, por ahí la plantita la pone para el otro lado y la planta se encarga de ir hacia la ventana. O sea, sigue al sol, sigue a la luz. Entonces dije, claro, algo le da sentido a su movimiento. Pensé cuando estaba trabajando estos temas de que yo tengo la mejor gente, con la mejor cultura, pero si no sabe dónde ir, no sabe a qué puerto ir, qué batalla librar, está paralizada. O sea, a esto le falta sentido ahora. Ese sol, en la metáfora, es el mito competitivo, es la narrativa que ilumina a esta comunidad hacia un objetivo. Management convencional, objetivo estratégico, camino estratégico, indicadores, etc. Metáfora, concepto, hace falta una historia que está en el sentido de las cosas que permita que esta gente se alinee detrás de un objetivo. Esto, en antropología empresarial, lo llamamos el mito competitivo. Y decimos que solamente cuando tengo la suma de capital cultural, que son los dos primeros ítems, más mito competitivo, ahí tengo competitividad. Bien, preguntas hasta acá. No está terminado el tema, voy a seguir, pero algo que quieran. Vamos entonces ahora a desmenuzar un poquito esto. La primera parte, capital humano. La aptitud es lo que la persona estudió y yo puedo también seguir formándola en la organización. La actitud no es lo que estudió formalmente, sino lo que la vida le enseñó. ¿Cuáles fueron sus maestros, sus padres, sus hermanos, sus amigos? ¿Qué modelo mental lo está manejando? ¿Qué creencias? Por eso decimos que es un fenómeno ligado a mentalidades. Para que vean polaridad posible, uno puede creer que la vida se sueña o que la vida se hereda. Entonces es o proyectivo o prospectivo. Y puedo tener el mismo ingeniero que estudió las mismas materias, sacó las mismas notas, pero cree que el futuro se sueña. Y otro cree que el futuro se hereda. El que cree que se sueña tiene la potencialidad como para innovar. El otro no, va a mirar al pasado. Entonces es difícil construir liderazgo desde un seguidor. Cuando habla del sueño, para mí el líder no solo tiene la capacidad de soñar, sino de llevar ese sueño a la realidad y transmitirlo. O sea, tienen que darse... Si no comunica, claro. Para que Claro. Porque si no es un estadista. Vos soñador. estás instalando el tema de alguien que piensa y ni pone pasión en lograr llegar ahí, ni comunica eficazmente. O sea, sobre todo en la experiencia corporativa, la definición de líder es no solamente que sueña, sino luego tiene que hacer que las cosas se hagan. En eso va su compromiso, por eso decimos que la segunda característica del líder, después de visión, para poder ver algo y hacia ahí, es poner pasión. Porque lo que transmite pasión no es la técnica ni el conocimiento, sino la pasión. Cuando uno se emociona ante un bailarín, no se emociona por la técnica del bailarín, sino por la emoción del bailarín. Bueno, es imposible conseguir seguidores si no hay pasión del líder que juega su vida, por eso pasión viene de sufrir, sufrir pero sufrir con placer, detrás de lograr estos objetivos. ¿Sí? Una pregunta. Cuando vos decís esto de actitud, la actitud es lo que la vida le enseña, es la mentalidad. ¿Vos crees, o esta doctrina sostiene que la actitud no se puede enseñar? No, creemos que no, porque si no nos haría llevar a la reflexión de que está terminado el hombre. Okay. En las dos vas a operar. Okay. El tema es que la empresa moderna, yo que el otro día te vi dar una clase, cuando te contrata a vos, te lleva a trabajar en la segunda.
en la actitud. No te contrataron para tarea de proceso, a vos no te interesa lo que hace esa persona. Haga lo que haga, necesitas que tenga una mejor actitud para trabajar en grupo. Esto es una cosa novedosa en la empresa corporativa. Si no, la persona se entrenaba en manejar el torno, en tal tarea y proceso. Hoy estamos entrenando para trabajar en equipo, es decir, poder mirar al otro, ser humilde, creer que no tengo la verdad, ser responsable, ser solidario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creemos que se puede operar en las dos y que la responsabilidad del management es trabajar en las dos. Porque si no queda desacoplado, si solo es un consultor externo. Obviamente este no es un discurso en contra de yo soy consultor, sino decir, el management no puede delegar la responsabilidad y no participar en el cambio transformacional. Si él no se transforma, no se transforma el grupo. De manera que en los dos campos se va a poder trabajar. La persona va a poder seguir estudiando lo que es su competencia central, se va a tener que capacitar en competencias genéricas, que es la base del management. O sea, antes alguien decía, bueno, yo estudio comunicación si estoy en el área de comunicación. Hoy, no importa en qué área estás, tenés que saber el mínimo de comunicación. Entonces, comunicación y gestión están integrados en cómo se da respuesta al emprendimiento humano. Luego tengo mentalidad, de la manera antropológica, el doctor lo va a explicar un poquito más. Mentalidad tiene que ver con cómo se representa el mundo, los sistemas de decisión, finalidades, pero actitud realmente lo representa muy bien, en una sola palabra uno entiende de qué estamos hablando. Y para poner algunos ejemplos yo le puse prospectiva, después puse, si uno no cree en el capital humano, no cree en la gente, no la va a capacitar. Y esto está en la mentalidad del jefe. Error. Claro, no lo va a capacitar, no le va a delegar, no le va a delegar. Si no le delega y no la capacita, la persona nunca se va a motivar. Entonces, la motivación no se compra, se logra de manera indirecta cuando alguien está comprometido con un resultado, con un objetivo. Entonces, yo puedo tener un ingeniero con las mismas notas, alguien cree en la gente, capacita, delega, controla, porque no es solo delega. Si yo te delego, nunca te controlé, te delegué algo que no era importante. O sea, el mensaje que te doy es, esto no es importante, es hacer pozos y taparlos, digamos. Entonces tengo que controlar y finalmente tengo que valorar premios y castigos. Entonces soy justo, porque al management no le pagan para ser bueno, sino para ser justo y para sacar lo mejor de su gente y hacerla crecer. Entonces, otro podría ser el potencial humano. ¿Es flexible o no es flexible? Esto es un tema de mentalidad. No está en lo que pasa en el afuera, está dentro nuestro, en cómo percibimos esa realidad. ¿Aprendemos del error o no aprendemos del error? ¿Innovamos o no innovamos? Muy bien, la cultura corporativa, cuando la trabajamos en organizaciones, vamos a ver las construcciones discursivas, los manuales, lo que está en internet, o sea, la construcción discursiva, relato, cosmovisión, y luego, y fuertemente, vamos a poner el eje y la mirada en los ritos, los tótems, los tabúes y los modelos que bajan los héroes de comunidad. Un tema muy interesante que está en muchas empresas mal manejado es el fenómeno de los mentores. ¿Conocen el tema que es mentoring? ¿Sí? Levanten la mano, a ver, para tener un feedback. Bueno, no, entonces lo voy a... Claro, sería el tutor, padrino, porque está sacado de la mitología griega. Mentor fue el padrino de Telémaco cuando Ulises va a la guerra de Troya. Entonces, se tomó esa figura. Para un argentino uno dice tutor, padrino. Bien. Para enseñar el sentido de las cosas es que estaría esta figura, no para ligado a tarea y proceso, para eso está el jefe. Entonces quiere decir que uno entra a una organización, está el proceso de inducción, en donde voy a aprender a operar en esta nueva comunidad, y normalmente la empresa tiene bien entrenado el tema de qué tarea y proceso va a ser, cuáles son tus jefes, tus relaciones formales, etc. Ahora hay todo un campo cultural que la persona igual va a ir aprendiendo. El tema es que esto es falta de productividad, porque se va a enterar en 6-7 meses. Entonces, ¿cómo acelero ese proceso de inducción cultural? Entonces se pensó en la figura del mentor. ¿Bien intencionado? Perfecto. Ahora, ¿cómo se opera luego en la realidad?
en vez de buscar realmente aquel que representa la mentalidad que ha hecho esa empresa exitosa, se termina cayendo en aquellos que tienen tiempo y se reparten a los inducidos en función de tiempo, en reuniones muchas veces sin sentido, en donde o terminan hablando de tarea y proceso, lo cual luego genera fricciones con los jefes directos. O sea, el mentor no está para hablar qué color le vas a poner al folleto, sino para hablar cómo te sentís en esta comunidad, te sentís respetado, te ves en el futuro. Su gran objetivo es detectar talento para permitir que eso se desarrolle y que a lo mejor no haya un filtro en jefaturas, etc. Entonces, esto es el aprender a hacer en esa comunidad. Tampoco es correcto darle toda la responsabilidad al tutor y sacársela todo al jefe. O sea, todos deberían contribuir. Es buena esta figura, pero también el jefe es el que tiene que aprender a hacer en la comunidad. Bueno, les voy a contar algo del mito competitivo, que es la historia que ustedes seguramente ven en las páginas de internet, en los manuales donde aparece visión, misión y valores, en los cuadros cuando salen de los ascensores en las empresas multinacionales, la declaración. Esta declaración no alcanza, como ya les dije, luego va a tener que cumplirse los ritos tótem, pero es necesaria, es la construcción discursiva esencial. ¿Qué debería tener? Y esto es para que ustedes puedan a partir de esto construirla. Siempre hay un mito cosmológico que nos explica el mundo, un mito competitivo que nos explica cómo socialmente construimos, y es el que estamos hablando, y luego cada uno de nosotros tiene los mitos personales, que son los que les dan sentido a nuestras vidas, contarle cosas a nuestros hijos y hacer planes para el día de mañana. Esos son los mitos personales, estas tres categorías. Estamos hablando acá del mito competitivo, el mito que le da sentido al emprendimiento de una comunidad. Debería tener un poco, estas son proporciones imprecisas, de acuerdo al caso, un poco de mito fundacional, que es cómo empezó esta empresa. Ayer yo estaba en una clase con los alumnos de imagen y un chico dice, bueno, pero si no tiene, ¿qué hago? Y yo digo, bueno, lo inventan. Entonces me dice, bueno, pero no me puedo distanciar tanto de lo real. No, que tenga una lógica con lo real, pero no tiene que ser lo real. Porque eso lo que estimula es la esperanza del trabajador, o sea, del hombre. Es decir, se puede construir desde la nada, desde los sueños, desde los sueños, desde las ganas de cambiar el mundo, de inventar cosas. Entonces uno puede trabajar el mito fundacional. De acuerdo a la empresa, con más fuerza, menos fuerza. Luego debe tener intención estratégica. El mito fundacional es de dónde vengo. La intención estratégica es qué quiero ser, a dónde voy. También, si me disparo mucho, me descolgué. Ahora, si solo veo el paso adelante, no me sigue nadie. Un líder es aquel que marca caminos. Y narrar qué quiero ser es la más fuerte narración de identidad. Uno cree que narra identidad con lo que fue o con lo que es. No, la identidad se narra con lo que se quiere ser. Ustedes imaginen que le preguntan a un chico quién es y el chico te dice Juan Pérez, yo no sé nada. Ahora pregúntale qué quiere ser cuando sea grande y te cuenta con pasión algo y eso es lo que narra su identidad. No está terminado, está en proceso de construcción. Entonces esa pasión narra identidad. Por lo tanto, es lícito que una empresa cuente lo que quiere ser. Quiero ser líder, no, pero no soy, no importa. Quiero ser médico, no sos médico, no, pero querés ser médico. Entonces quiero ser líder. Luego el sentido común, el criterio, hace que uno no se vaya tanto, que se descuelga y ya no es creíble. Entonces dijimos, identidad o mito fundacional, ahí dice identidad, o sea, de dónde vengo, a dónde quiero ir, clave, qué quiero ser. Y un poco dónde estoy hoy, por qué me eligen hoy. Y esto lo llamamos posicionamiento, sacado del marketing, para estar alineados, que es, la definición más teórica sería ventajas diferenciales que hacen viable el negocio. Y dicho más en sencillo, es por qué me eligen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? O sea, ¿por qué? Eso hay que defenderlo. Ahora, no toda la organización lo tiene claro. Entonces, primero tiene que ser una narrativa muy fuerte interna. Y luego tiene que ser una narrativa muy fuerte externa.
Porque en general, salvo empresas monopólicas, uno tiene un porcentaje muy chico de clientes. Son más importantes los potenciales clientes que los clientes en general. El tema es que en muchos casos el management no lo puede ver, ve a los clientes solamente y se está perdiendo el mundo. Es como si uno dijera, veo Argentina, pierdo 190 países. ¿Estamos hasta acá? Voy para atrás, mito fundacional, identidad, ¿dónde estoy? Posicionamiento, ¿por qué me eligen? Ventajas diferenciales, intención estratégica, voy hacia el futuro. Para traer un ejemplo de esto, si yo les digo Volvo, ¿ustedes qué piensan? Un coche seguro. Quiere decir que ellos han ganado a través de una política comunicacional en el tiempo transmitir que es un coche seguro. Ahora es interesante porque dentro de la gama de precios todos los coches tienen estándares muy parecidos de seguridad, pero ellos se han encargado de comunicar eso, mientras BMW se encargó de comunicar prestigio, ¿verdad? No es que descartan las demás, pero en algo ponen eje. A esto me estoy refiriendo. Es decir, el humano tiene dos debilidades. No soporta ni demasiada información ni demasiada realidad. De lo segundo ya hablamos. De la información estamos hablando ahora. Demasiada información no la puede procesar. Por lo tanto, si yo quiero contar mis ventajas diferenciales y cuento 10 cosas, es como que no cuento ninguna. Entonces, una gran pelea mía como consultor es trabajar con el número 1 que me dice sus ventajas diferenciales y me da 10 elementos. Somos los mejores acá, allá. Para su percepción. El gran esfuerzo es que uno se concentre en 2 o 3 elementos y ahí ponga su eje, su fuerza. Esto no quiere decir que en el tiempo yo puedo ir cambiando. Luego tengo que tener una cultura estratégica. Y uno dice, bueno, pero de cultura ya hablamos. Esta es una cultura muy ligada al producto y servicio. Cultura es como el hombre se representa al mundo, pero en un caso estoy hablando de la comunidad, mis compañeros, la responsabilidad en el trabajo, la solidaridad, comprender la cadena de valor, cuáles son mis valores, etc. Y acá estoy hablando de una cultura muy ligada al producto y servicio. Por ejemplo, en una empresa en donde si el producto llega después de cierto tiempo, no lo pagás, esto es cultura específica ligada a producto y servicio. Y esto depende de cada empresa. Obviamente, si yo vendo tornillo, la temperatura del tornillo no tiene la menor importancia, mientras que si vendo pizza a domicilio, sí. Y en función de esto se establece el posicionamiento y estas creencias. ¿Estamos? Y luego, el mito competitivo debe dar una misión genérica. ¿Qué quiere decir misión genérica? Muy amplia, porque la misión específica, misión para nosotros es ¿para qué está ahí la gente? Es decir, se ve algo, ¿a dónde quiero ir? Y la misión es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Para qué estoy acá? ¿Para ir haciendo qué para llegar ahí? Esta misión va a depender fuertemente, para que sea específica, del área funcional donde está operando. No es lo mismo la persona que atiende público que la persona de administración. Cada uno hace algo específico para estar alineada a la misión genérica. Algo que a mí me gusta mucho trabajar en empresas es poner una de las misiones genéricas, superar las expectativas de los clientes. Entonces sí, uno puede ir a cualquier área funcional y decirle al mozo del restaurante o a la persona de seguridad, ¿qué estás haciendo vos? ¿O cómo crees que podés aportar para superar la expectativa de tu cliente, que puede ser interno o externo? Y aquí entonces quiero hacer hincapié en que nuestra mirada es que la visión, que es a dónde vamos, o intención estratégica, es una decisión que solo está en la alta dirección. Digo esto porque, bueno, nadie tiene la verdad, pero hay otras corrientes que creen que se construye en comunidad. Y yo siempre pongo el ejemplo que esto es como el capitán del barco, que a cada marinero que sube le dice a qué puerto querés ir. El mensaje que está dando es que el marinero dice, no sabe a qué puerto va el capitán. O sea, solamente la información de los niveles de inversión, información muy sutil de decisiones de accionistas, la tiene la alta dirección. Por lo tanto, es generar un caos
pedirle a todo el mundo que establezca el sentido de las cosas. Entonces, la alta dirección debe decir, vamos para allá, pero esto no implica dejar a toda la organización afuera, porque para ir a ese puerto alguien va a tener que decidir en el día a día cómo pone la vela, porque la marea cambia, porque el viento cambia. Y ahí es donde está la misión específica que se pone en los mitos competitivos de las áreas funcionales. Y así esto va decantando hacia abajo. Cuando hablamos de la misión o de la razón de ser, y que hay que contarle a la gente, sobre todo en los procesos de inducción, decimos que además de decir para qué estamos, hay que contar para quiénes estamos. Porque obviamente es totalmente lícito y válido segmentar públicos y focalizarse en algunos. Bien, dudas de estos dos temitas que espero que muchas, pero que después las trabajen, pero bueno, alguna que quieran. La visión, si bien tiene que estar en la alta dirección, también hay una visión departamental. Claro, que es el mito competitivo funcional. Claro. En donde de repente a mí me ha pasado decir, bueno, la gente que está, yo asesoro empresas eléctricas, que tienen que levantar la torre, su misión es que en el día la torre tiene que estar levantada. Caballos, tractores, no saben cómo, pero ese es un mito competitivo, la leyenda es esa, y es muy fuerte. Ahora esto, a un personal administrativo que nunca estuvo en terreno, en campo, que no sabe que la tormenta voló la torre, le es lejano. Entonces, está bien tener ese mito, así como es razonable que cada uno tiene el mito competitivo propio. Ahora, todos deberían estar alineados en una banda a un gran mito competitivo que dice, señores, queremos ser la empresa eléctrica tal, y contribuir al desarrollo de la provincia tal, etcétera, etcétera. Porque esta narrativa, si no la hace la empresa, ¿quién la va a hacer? O sea, si no nos vendemos nosotros, el otro, bueno, ya tiene bastante con ocuparse de sí. Entonces, es tarea de la corporación narrar esta visión. Y sí es importante que la haga conocer. Muchas veces me pasa que ante la seguridad de un empresario, un número uno, que me dice, no, nosotros estamos aquí para el desarrollo de la Patagonia. Y lo dice así como, qué importancia. Entonces yo digo, mira, a ver si resiste. Esa empleada que pasa por ahí, si la llamo, ¿sabe esto? No. Entonces no, ese mito competitivo no llegó a ningún lado, está en tu corazón nada más. O sea, ¿cómo bajó ese mito a la comunidad? Si no bajó, nadie lo puede seguir. Bueno, algunos conceptos para cerrar, y así tengo unos minutos. Esto algo lo vimos, bajado lo antropológico al liderazgo, es decir, el líder, que es el que dice el qué, va a tener que poner visión, pasión y comunicación. Un poco lo que aquí apuntaba el compañero, en el sentido de decir, tiene que generar acción. El cómo, con quienes se acompaña. Uno ocasionalmente será un especialista en algo, pero fíjense que lo que más necesita la empresa moderna son directores de proyectos, aunque estos sean de distinta envergadura. Y el director de proyecto normalmente es aquel que trabaja con gente con altas competencias en algo específico. Tiene alguien de sistemas, obviamente él sabe mucho menos que el de sistemas. Tiene alguien de comercialización, etc. Por otro lado, una gran dificultad que yo me encuentro en el campo de la consultoría son las estructuras matriciales, en donde yo tengo un gerente corporativo de marketing, otro de finanzas, otro de tecnología, luego tengo un gerente regional, que debajo de él tiene un jefe de marketing, jefe de tecnología, jefe de administración y finanzas. Ahora bien, ¿qué es este gerente regional? Solo una de esas cosas. Si es un ingeniero, con la parte técnica anda bien. Cuando las cosas pasan por marketing, él las mira pasar. Y entonces la pregunta es, ¿para qué está el gerente regional? Para contar el mito competitivo. O sea, él establece el sentido de las cosas, para trabajar las actitudes, las mentalidades, para gestionar la imaginación de los que saben en algo específico. No él diciéndole lo que tienen que hacer, porque él lo sabe de todo. ¿Se comprende? La problemática de la expansión territorial que lleva a que las empresas armen estructuras matriciales en donde hay directores corporativos y directores operativos que están en el campo de batalla. Bien.
voy a cerrar con el concepto de cuadro de mando integral y que aportamos, creemos, desde la antropología empresarial. ¿Quiénes conocen el concepto de cuadro de mando integral? También les pido un feedback. Bien, entonces voy a contar un poquito. Cuadro de mando tiene que ver con indicadores. Esto es viejísimo, y es más, la empresa moderna hace unos 50, 60 años, con los primeros trabajos de DuPont, empezó a tomar indicadores duros de rentabilidad para ver cómo se estaba manejando el negocio. Pero lo que revolucionó el mundo de los negocios y pegó fuerte en muchas empresas es el concepto que desarrollaron Kaplan y Norton en la Universidad de Harvard hace unos 12 o 13 años y llamaron cuadro de mando o tablero de comando integral. Y el aporte es que integra indicadores duros que siempre son el pasado, es lo que ya pasó. ¿Cuánto gané? Soy vendedor, ¿cuánto gané? Y lo que ya vendí. ¿Cuánto voy a ganar? Depende de lo que haga. Depende de lo que haga, son indicadores blandos, que en general no se gestionan, no se miden. Entonces, el concepto de Kaplan y Norton es integrar indicadores blandos con indicadores duros. En el concepto de que, si yo trabajo con la gente en aprendizaje y crecimiento, esta gente va a generar mejores productos y servicios. Si tengo mejores productos y servicios, voy a impactar mejor al mercado, por ende a los clientes. Y si impacto mejor a los clientes, probablemente fidelice o pueda lograr precios premium. Por lo tanto, voy a mejorar mis indicadores duros. Voy a tener contento a un público, el de los accionistas. Entonces allí tengo, en estos 4 ítems de la izquierda, tengo 4 públicos que estoy tratando de satisfacer. Las personas generando productos y servicios que van a impactar a los clientes, que fidelizan o pagan un precio plus, y en función de esto logro indicadores duros. Esto es Kaplan y Norton, muy interesante, se los recomiendo, tienen varios libros, lo bajan de manera operativa interesante, con mapas estratégicos. ¿Cuál es el aporte que hemos hecho desde la antropología empresarial? De que las personas, antes de empezar a trabajar en tarea y proceso, van a operar en función del imaginario, o sea, de cómo se representa en el mundo, sus posibilidades a partir de mentalidades, lo que les he estado contando en la mañana de hoy. Y esto también se puede auditar, porque también son indicadores blandos. Entonces, a esto lo llamamos los capitales simbólicos. Y se pueden auditar tanto de la empresa donde yo opero, desde la empresa de la competencia. Y entonces también aparece otra segmentación que es la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es más que ver productos y servicios, precios y condiciones. Es ver cómo está operando la comunidad desde su cultura. Entonces lo trabajamos en 6 dimensiones. A las 4 de Kaplan y Norton les agregamos estas 2. En definitiva, para darles algún concepto más de Kaplan y Norton, lo que ellos estiman que han logrado cuando esto se hace bien, porque bueno, no siempre se hace bien, uno puede desarrollar toda esta herramienta para tranquilizarse y después, si no se mantiene como herramienta viva, va a perder su fuerza de dar respuesta. Y el tema es que, si se utiliza bien, logra bajar la estrategia a lo operativo. Porque hay algún indicador que es clave, un factor clave de éxito, para que eso impacte con respecto a ese objetivo estratégico. Muy bien. Esto es lo que les quería contar, les agradezco mucho la atención. Ahora vamos a un corte, un café. 11:15 seguimos, les pido que sean puntuales. Y sí, antes que se retiren, con todo gusto, si quieren hacer alguna consulta, estoy a disposición de ustedes. Bueno, muy bien, los invito a ir a tomar un café o moverse por la universidad. 11:15 entonces.